Junto a que la obra de uno no fuera pesada y cupiera fácilmente en un maletín, la otra condición indispensable sería la de funcionar como una máquina soltera. Espíritu innovador, sexualidad extrema, ausencia de grandes propósitos, nomadismo infatigable, tensa convivencia con la figura del doble, simpatía por la negritud, cultivar el arte de la insolencia. Asciende por Roger de Lauria y tras cruzar, lo hace siempre en zigzag, la diagonal, llega al Café Bauma, imperturbable al paso del tiempo. Desaparecidos los míticos cafés de antaño, la Luna, el Oro del Rin, el Terminus, consuela comprobar que aún queda en pie el Bauma en esta ciudad, en la que ver que algo permanece intacto es todo un acontecimiento. Confirma nuestro hombre que el Bauma sigue, para él estrechamente ligado a una escena de infancia y de posguerra que tuvo lugar en la barra del café a la salida de misa de los... Yo creo que mucha gente piensa que tú eres un autor cultísimo, todo el día estás leyendo, tienes una biblioteca inmensa, has leído en todos los idiomas, tomas una cita casi del arameo y con eso haces una literatura de la literatura. Y yo creo que una de las claves de entender tu escritura es que te diviertes muchísimo con la lectura, y yo creo que hay algo de juguete en los libros, de lectura irrespetuosa, de lectura transgresora. Por ejemplo, tú eres un lector que no tienes esta relación canónica o pomposa con la lectura, sino al revés. Yo creo que hay cierta relación, decía yo, de juguetería con ella. Sí, además yo creo que tengo tanta imaginación que no resisto mucho leer un libro entero así con mucha seriedad. Es decir, necesito escaparme de aquello para imaginarlo yo, o sea que es un poco... que soy un falso erudito, siempre lo vengo diciendo desde hace un tiempo ya. Por ejemplo, de forma muy explícita en las entrevistas y explicando que muchas citas son inventadas y que si me las invento, que eso también me lo he inventado para dar una excusa, es porque no me atrevo a decir que es mía una frase y entonces pienso que si digo que es de Shakespeare funciona mejor. Y la gente la encuentra muy buena. Entonces, si es muy mala, como es de Shakespeare, no me pasa nada a mí. Pero los lugares comunes son de los clásicos. Sí, y por eso pues, así me atrevo a citar cosas que son de otros o bien mías y que son en nombre de otros. De modo que empecé a poner una frase de Flaubert en boca de Laura Esquirel, por ejemplo, ¿no? Y también jugando. Y si no, citas mías en nombre de otros, para desmitificar también la cita literaria y dar a entender que es un juego. Decía Walter Benjamin que en nuestro tiempo la única obra realmente dotada de sentido crítico también, debería ser un collage de citas, fragmentos, ecos de otras obras. Yo a este collage le añadí en su momento frases e ideas relativamente propias, y poco a poco fui construyéndome un mundo autónomo, paradójicamente muy ligado a los ecos de otras obras. Quizá la literatura sea eso, inventar otra vida que bien pudiera ser la nuestra, inventar un doble. Ricardo Piglia dice que recordar con una memoria extraña es una variante del doble, pero es también una metáfora perfecta de la experiencia literaria. Termino de citar a Piglia y constato que vivo rodeado de citas de libros y autores. Soy un enfermo de literatura. Cuando yo te empecé a leer eras sobre todo el autor de Historia abreviada de la literatura portátil, ¿no? Era el libro
que te había dado a conocer más en América Latina entre un grupo de lectores ya muy devotos que a la manera de tu libro trataban de constituir una conspiración, tú le llamas la conspiración Shandy, o sea, de una cofradía de gentes que creen en los mismos principios culturales y son parte de una secta, etcétera. Una de las categorías más interesantes de este libro es justamente la condición de las obras maestras que son portátiles, o sea, lo contrario a la museificación, a la monumentalidad del arte, o sea, un arte de la levedad, un arte de la ligereza. Me parece que eres poco fetichista, o sea, no quieres tener una primera edición encuadernada en piel de tiburón de un libro. Sí, eso explicaría que todavía viva en la casa de hace 30 años, que es una casa casi de estudiante con Paula, vivimos ahí, que la casa está inundada de libros y como no caben los libros pomposos ni grandes y todo esto, a lo mejor es una explicación por la que sigo viviendo en esa casa. Me gusta mucho en esta ciudad pasar por un sitio que no he visto hace tiempo, pero también lo contrario, pasar por uno por el que acabo de pasar. Me gusta mucho en esta ciudad pasar por un sitio que no he visto hace tiempo. Me gusta mucho andar por esta ciudad. Andar a veces durante toda una tarde, sin rumbo preciso, aunque tampoco exactamente al azar, pero tratando de dejarme llevar. Como decía Perec, no se puede tomar el autobús al vuelo. Solo vivimos realmente a medida que leemos nuestra vida, trascendiéndola. Me gusta mucho andar por esta ciudad, bajar la cabeza hacia el cuaderno de notas, el mundo, el mapa del planeta. Y de pronto, vi a Musil junto a una abismo. Doblé otra esquina y desde entonces aún no he despertado de esa pesadilla, de despertar de una pesadilla. Merezco este infierno. Muchos de tus libros han salido de cosas que has leído y que las has convertido tú en anécdotas, en historias, a través del comentario crítico, del comentario irónico o de situar a personajes en otras circunstancias, pero que proceden de otros autores. Sí, creo que se me puede definir como un lector que escribe. Por lo tanto, yo leo y ya quiero escribir aquello que estoy leyendo, aunque cambiándolo, ¿no? Sí. Siempre que leo ya tengo esta tendencia a ser un crítico literario de lo que estoy leyendo. Sí. Por eso siempre me he considerado un escritor que es al mismo tiempo un crítico literario. Hay que ir hacia una literatura acorde con el espíritu del tiempo. Una literatura mixta, mestiza, donde los límites se confundan y la realidad pueda bailar en la frontera con lo ficticio y el ritmo borre esa frontera. De un tiempo a esta parte yo quiero ser extranjero siempre. Bueno, en ocasiones la crítica como acicate también puede servirle mucho a un autor y creo que ha sido tu caso. Y leyendo el libro de Alan Pauls, La segunda mano, sobre Borges, hay un pasaje que a mí me parece maravilloso y que tú conoces y has citado varias veces, que es el de el oscuro crítico argentino Ramón Dol, que había vivido en Francia también y que de repente lee a Borges cuando Borges empieza a escribir estos textos basados en otros textos y dice, bueno, este autor es tan pedante que cree que nadie ha leído nada y que él es el único que ha leído, y a este paso él lo que nos va a revelar a nosotros es que nadie ha leído el Quijote, va a dar por inédito el Quijote y va a escribir un texto citando al Quijote como si nadie lo conociera. Y esto, que era una crítica brutal hacia Borges, Borges lo revierte en su favor y lo convierte en un sistema creativo, se aprovecha de los defectos que le señala el crítico y escribe Pierre Menard, autor del Quijote, que se trata precisamente de un hombre que copia el Quijote palabra por palabra, pero por obra del contexto ese Quijote que copia es totalmente distinto al Quijote renacentista de Cervantes. Creo que a ti te ha pasado algo parecido en algún momento. Sí, me ocurrió con una crítica a mi libro Una casa para siempre, que la hizo el entonces crítico de moda del país, que era Azancot, Leopoldo Azancot, y el hombre acababa de ver rechazada su novela en Anagrama y Tusquets, las dos editoriales de Barcelona, las que él quería publicar, y creo que me la cargué yo en parte por este motivo, pero al mismo tiempo realmente mi libro, Una casa para siempre, no le había gustado. Los motivos que esgrimía eran los que después han sido más valorados en lo que he hecho. Entre otras cosas, él decía que no sabía crear personajes, criticaba mi metaliteratura de una forma desaforada,
criticaba mi sentido del humor y la ironía, diciendo que eran infantiles, etc. Y eso, sin darse cuenta él, me organizó un programa de por vida. Es decir, me orientó en lo que tenía que hacer, que era precisamente todo aquello que le disgustaba tanto a él. Esa gran verdad que dicen las mentiras. Somos demasiado parecidos a nosotros mismos. Y el riesgo estriba en que acabemos pareciéndonos demasiado. Escribir es hacerse pasar por otro. Por la escritura. Ahora, todo esto hay que reconocerlo. A través del tiempo, Enrique ya ha creado también una escuela. Hay autores vilamatianos. Y así como tú te has aprovechado de estos recursos, de repente es posible que tú te veas reflejado en la obra de otros autores y que claramente incluso te incluyen como personaje real o apócrifo de no sus puedo obras. impedirlo ni puedo hacer nada por ello, ¿no? Es como cuando yo me inventaba entrevistas con Marlon Brando o con Patricia Highsmith, y que siempre explico que me inventé una entrevista con Anthony Burgess. Estas entrevistas inventadas han acabado pasándome la cuenta porque está ya internet. La literatura me ha permitido siempre comprender la vida, pero precisamente por eso me deja fuera de ella. Ser solo una persona me parecía muy poco. Uno no necesita llevar ninguna vida doble. La escribe y ya está. La vida era Shandy. Yo fui francés y soy Charles Baudelaire. Soy un embustero que enreda con sus embustes. Mientras escribo no hago daño a nadie. Podría empezar diciendo, mi vida la doy por terminada. Ahora prefiero contármela, con sus capítulos correspondientes, incluidas las conversaciones que tengo con usted.